Perfecto. Ya. De hecho la resolución no es tan buena como otras veces. Y la famosa cámara que a veces cambia el foco. Entonces, eso también lo puedo arreglar. Lo tengo ahí. Tengo un botoncito. Ese botoncito. Tengo acá eso. El foco está fijo. Ahí. Ya, ahí debería empezar. Entonces, ahora sí, está todo grabando. Ahora les doy entonces la bienvenida a esta clase de la tercera semana. ¿Aceptó? Clase número 2. Tema de hoy día, vamos a continuar con la continuidad y vamos a intentar pasar también al límite de funciones y hacer la relación entre continuidad y límite y continuidad. Entonces, ¿qué vimos de continuidad? Vimos, voy a poner aquí, vimos, bueno, por supuesto la definición de continuidad. Y vimos algunos teoremas. Entonces, ¿qué teoremas? Vimos el teorema de la suma de funciones continuas. La suma de funciones continuas genera una nueva función continua. Vimos la ponderación por lambda. Vimos, bien importante, la composición. Porque ahora quiero usar la composición para todo. Y también vimos las funciones que eran a valores en Rn. Le voy a poner esa flechita, a valores en Rn, donde dijimos que las funciones a valores en Rn eran continuas si y solamente si cada una de sus componentes era continua. Las funciones a valores en Rn son continuas si la componente 1, la componente 2, la componente 3, hasta la enésima componente son funciones continuas a valores en R. Continuas a valores en R. Entonces, eso lo vimos. Y vimos un par de ejemplos también. Hicimos algunos ejemplos de los cuales no voy a apoyar para seguir ahora, por eso lo estoy poniendo. Vimos el ejemplo de la función identidad. Vimos que la función identidad era trivialmente continua, se tomaba delta igual, ¿cómo era eso? Delta igual epsilon. Después vimos la función de Rn en R, que a cada vector le asociaba la componente décima. Esa era continua porque la identidad era continua. Ahí habíamos dicho que una función a valores en Rn era continua si solo si cada componente era continua, por lo tanto una componente es una función continua. Después nos fuimos al caso de R2, demostramos que el producto de la primera por la segunda componente, que típicamente uno llama X por Y, es continua. Eso nos tomó un poquito más de tiempo. Y después vimos la historia del máximo y del mínimo de X e Y, también generaba funciones continuas. Ahí teníamos toda nuestra batería de ejemplos de cosas hechas en la clase pasada. Hasta ahí llegamos. Después, ¿qué quiero hacer ahora? Me quiero apoyar sobre este ejemplo de aquí, me quiero apoyar sobre ese ejemplo de allá, para demostrar un teorema más general. O sea, un teorema más general. ¿Qué dice mi teorema? Bien sencillo, pero más general. Teorema dice que si tengo un par de funciones, una función f que tiene por dominio A subconjunto de un espacio vectorial normado, pero a valores en R. Sigo admitiendo. Entonces, una función de A subconjunto de E en R es un espacio vectorial normado cualquiera. Tengo otra función G que va de otro dominio posiblemente, del mismo espacio E, también en R. Y tengo un punto X barra que pertenece a A inter B, donde ambas funciones son continuas. ¿Qué pasó? Desapareció el pop-up. Claro, sí. Voy a darles permiso en cuanto me aparece el módulo de la permiso. ¿Ahí apareció alguien? Sí, le doy permiso. Admitir. Esto es como admitir, perfecto. Ya. Entonces, si tengo dos funciones a valores en R y ambas continuas, entonces aquí, si f y g son continuas, este lápiz se está botando, así que a la basura. Si f y g son continuas en el punto X barra, entonces, ahora como estamos a valores en R, lo que puedo hacer es que ahora no las voy a sumar. Bueno, la suma ya la vi. No las voy a ponderar. La ponderación ya la vi. ¿Qué voy a hacer con ellas? Dado que estoy en R, las otras operaciones las voy a multiplicar, las voy a dividir. Entonces voy a decir la función f, por estar hablando se me agotó el lápiz. La función f multiplicada por g, f dividido por g. Sí, pero en la f dividida por g, o como siempre, se necesita que g en x barra sea distinto de 0. En el producto no.
También puedo calcular el máximo entre las dos. El máximo entre la función f y la función g. Puedo calcular el mínimo entre la función f y la función g. Todas esas combinaciones posibles, porque ahora estoy a valores en R, el dominio es cualquier cosa, pero el conjunto de llegadas R, si el conjunto de llegadas R las puedo multiplicar, las puedo dividir, le puedo calcular el máximo, le puedo calcular el mínimo, y todas esas son continuas. Son continuas en el punto X bar. Permiso. Aquí sí. Bien. Demostración. La demostración es más o menos sencilla y simplemente se apoya en todo lo anterior. No hay que hacer ninguna demostración con epsilon, con delta, con ninguna cosa de ese estilo. Aquí uno se apoya en las demostraciones anteriores. Por ejemplo, esta de que el producto de dos reales era una función continua, lo voy a usar aquí. ¿Que el cociente era continuo? No, de hecho este cociente lo voy a escribir como el producto de f por 1 partido por g. Entonces voy a demostrar que el recíproco de g es continuo y así el producto va a ser continuo. El máximo, como el f de x y el g de x son reales, me voy a apoyar en esto de arriba. Entonces, miren, lo que voy a decir es que la función f por g, producto, si ustedes eso lo calculan en x, en realidad lo que tienen que hacer es calcular primero f de x, calcular segundo g de x y después multiplicar. Entonces, multiplicar es esta función. Esta función la llamé función P, a esa le voy a poner entonces función P, función producto. F de g es la función producto. La función producto que tomaba dos argumentos. ¿Y cuáles son los dos argumentos? Los dos argumentos van a ser la f y la g. Entonces, eso lo voy a poner en una función vectorial f mayúscula de x así. Entonces voy a decir que la función producto, f por g, es una composición de varias funciones. ¿Dónde? ¿Quiénes son esas funciones? Miren, la función f grande. La función f grande es una función que va de a inter b a valores en R2. Tal que a cada x de a inter b le asocia el vector f grande de x igual al vector que tiene dos componentes. Primera componente f chica y segunda componente g chica. Pregunta. ¿Esta función f grande es continua? Es a valores en R2. ¿Es continua? ¿Es continua? Bueno, la respuesta ya saben, va a tener que ser sí, pero más que sí. ¿Por qué? ¿Por qué es continua? Entonces ahora les doy la palabra. ¿Por qué es continua? Mirando lo que vimos en la clase pasada. ¿Por qué es continua? Porque f y g son continuas funciones. Claro, entonces, ¿quién eras tú? Cristóbal. ¿Víctor? Cristóbal. Cristóbal. Te voy a anotar aquí Cristóbal para tenerte presente. Cristóbal, para poder conversar. Claro. Entonces, esta es una función a valores en R2. Y vimos en la clase pasada que las funciones a valores en Rn, n igual 2, es un caso particular, ¿cierto? Eran continuas, si y solamente si cada componente es continua. Voy a aceptar agregas. Entonces, cada componente continua. ¿Y aquí cuáles son las componentes? La f y la g. Y justamente mi dato es que la f es continua en x barra, la g es continua en x barra. Como cada componente es continua en x barra, entonces la función a valores en R2 es continua. Así que esta de aquí va a decir, tú eres continua. ¿Se fijan? Ahora, ¿y cuál es la función p? La función p era la función que agarraba un vector, el vector xy. Aquí lo que va a tomar es el vector f de x, g de x y calculaba el producto x por y. Bueno, esa es la función que vimos en la clase pasada también. Función que es conocidamente continua. Entonces, la f continua, la p continua, porque el producto de funciones es continua. ¿Cuál es el teorema? Dígame, alguien. ¿Alguien? Composición de funciones continuas. Simplemente la gracia, o sea, cuando estoy en varias variables, lo que veo, las funciones complicadas, las tengo que desarmar como composiciones de funciones más sencillas. Entonces, si tengo, de hecho, podría multiplicar varias funciones, en realidad podría simplemente, para multiplicar varias funciones, lo que tengo que hacer es considerar la función donde pongo las funciones a la lista y trabajo en R2, en R3, en R4 y así tengo funciones continuas. Después viene la otra función que multiplica las componentes. Ya hago esto de una función sencilla y demuestro que esta composición es continua. Conclusión, esta función f por g es una función perfectamente continua en x barra.
Ya, listo, la función esa está lista. Después, ¿cuál otra viene? La f partido por g. Bueno, no voy a calcular, esto es un producto de un cociente. Me interesa la 1 partido por g. ¿Cómo veo la 1 partido por g? La función 1 partido por g en x es igual a el recíproco de la función g de x. Donde la función recíproco es la función de primer esa función que iba de r asterisco en r, tal que a cada real x le asociaba su recíproco. Era 1 partido por x. ¿Se fijan? 1 partido por g de x es, calculo la función g y después el resultado le tomo el recíproco. Eso es exactamente 1 partido por g. Entonces, pregunta, ¿esta función es continua en x barra? Sí, por dato. Después le pregunta, ¿la función recíproco es continua? Ah, esta es de primer año. Esta no la estudiamos como ejemplo, pero esa es de primer año. ¿La función 1 partido por x es continua? Sí, ¿dónde? Para todo x distinto de 0, ¿cierto? Para todo x distinto de 0. La función recíproca es continua para todo x distinto de 0. Entonces, esta función es continua en x barra. Para mi teorema de la composición necesito que esta función rec sea continua en g de x barra. Entonces, como la función rec es continua para todo x distinto de 0, todo funciona bien siempre y cuando g de x barra sea distinto de 0. Y así la función recíproca es continua y ahí tendría ticket. Continua una, continua la otra, continua la composición. ¿Les parece? Ya, creo que ya, si bien se entendieron la idea, la función máximo, lo mismo. Tomo de nuevo esta función f grande y esta función f grande la compongo con la función máximo de dos reales. La f grande me entrega la f chica y calculo su máximo. Entonces puedo decir el máximo entre la función f y la función g aplicado en x no es más que esa función máximo que tenía aquí, que de hecho le pueden poner nombre m mayúscula de x, así, entonces pueden decir es la función m mayúscula, la cual no está aplicada a x, sino que está aplicada a f mayúscula grande de x. Así que es una composición. Como la función f grande era continua, como la función máximo es continua, composición de continuas es continua. Se terminó el cuento de cómo se demuestra que funciones de ese estilo son continuas. ¿Les parece? ¿Dudas? ¿Ha llegado más gente, parece, al Meet? 11. Profe, no entendí el último f mayúscula de x. ¿El máximo? Sí. Ya, es, ¿cierto? Lo que demostramos en la clase pasada era que si tú defines la función m mayúscula, que va de R2 en R, tal que al par ordenado xy le asocia m mayúscula de xy igual máximo entre xy, que era un medio, x más y más módulo de x menos y, esa función era continua, porque era suma de continuas, el módulo es continuo, composición de continuas, suma de tres continuas por un medio continua. Esa función es continua. Esa es la función m. Y aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Calculando el máximo entre f de x y g de x. ¿Qué es lo que hago? Le hago a la m. Donde dice x, no pongo x. Donde dice x, le pongo f de x. Donde dice y, le pongo g de x. O sea, la estoy haciendo actuar sobre el vector que tiene componentes f de x, g de x. Y ese vector se llamaba f grande. Entonces digo que es la función m mayúscula aplicada a f grande. Y si es la función m aplicada a f grande, como la f grande era continua, como la f... Bueno, no sé cuál dije primero. La f grande era continua, la m también es continua. Resulta que esta función máximo de dos funciones es continua por composición de funciones continuas. ¿Te parece? Sí. No sé, no me dijiste quién eras, pero te acuerdas, ¿cierto? De la pregunta. Ya, entonces ahí tengo mis ejemplos sencillos. Que de hecho era un teorema, pero el teorema es simplemente la combinación de funciones continuas cuando son a valores en R. Ya, así que eso de ahí, listo. Ahora les quiero ver un par de ejemplos un poquito más teóricos. Estos son ejemplos demasiado concretos. Un ejemplo un poquito más teórico. Cuénteme, ¿alguien tenía una duda? Ya. Ejemplo más teórico. Vamos a sacar todo eso que vimos en la clase pasada. Ejemplos más teóricos. Entonces, bueno, dos ejemplos teóricos. Ejemplo 1. La función que va de un espacio vectorial normado en R, tal que a cada x le asocia f de x igual la norma.
la norma vista como función de un espacio vectorial normado en R, es continua en todas partes. Esta función es continua en todas partes. Continua en X barra N arbitrario. O sea, para todo X barra, la función módulo norma es continua en X barra. Así que ahí tienen su continuidad. Es bien fácil. Solo me gustaría que me dijesen qué es lo que hay que demostrar. Escribamos una vez más qué es lo que hay que demostrar y después la demostración es bien sencilla. Hay que demostrar, por definición, que para todo epsilon existía delta, tal que para todo x en el dominio, que en este caso es E, se debe cumplir el siguiente implica. ¿Cuál es el implica? I va de E en F. Entonces, si la norma de x menos x barra, norma en E menor o igual que delta, hay que demostrar que... La norma en R es menor o igual a... ¿Pero de quién? ¿De quién? ¿De quién? O sea, los integrantes, ¿cierto? En R. La diferencia entre quién y quién. Entonces, hay que demostrar en R es módulo. Módulo de quién menos quién. Vamos a ver, vamos a intentar con este tercero. Entonces, módulo menos módulo menor o igual que epsilon, ¿cierto? Eso me dijiste, alguien dijo eso de ahí, pero resta entre quién y quién. Entonces, cuando uno lo hace en teoría, aquí hay que poner f de x. Aquí hay que poner f de x barra. Bueno, ¿qué es f de x? Norma de... Norma de x. ¿Qué es f de x barra? Norma de x barra. Entonces, sabiendo que x y x barra están cercanos, hay que demostrar que sus normas también lo están. ¿Se fijan? Entonces, esa es lo que hay que demostrar. Ahora, eso se demuestra de forma bastante directa, si uno recuerda que... Bueno, hay dos cosas que uno recuerda, supongo. Que norma de x más y, esa se la sabe, ¿cierto? Esa era... Díganme. Cosas que no sabe de norma. Norma de x más y, esa... Menor o igual a la norma de X más Y. ¿Cierto? Esa se llama desigualdad triangular. Con signo más, todo funciona bien. Después, con signo menos. Con signo menos. Norma de x menos y. Mayor o igual. Esa es mayor o igual que la diferencia de las normas. Claro, ¿por qué? Porque si uno quiere escribir restas, en realidad lo que tienen que hacer es esto. Dicen, norma de y es lo mismo que norma de y más x menos x. Entonces, esto lo escriben como norma de x más y menos x. Y aplican su desigualdad triangular y dicen que eso es menor o igual que norma de x más norma de la diferencia. Todo eso es desigualdad triangular. Puras sumas. Pero aquí hay una recta. ¿Se fijan? Ahí hay una recta. Y menos x. Entonces ahora esta norma de x la pasan del otro lado. ¿Y qué deducen? Pasando todo eso del otro lado. Queda norma de y menos norma de x, diferencia de las normas, ¿se fijan? Pasos allá, menor o igual que la norma de la diferencia. Ahora, eso lo hice con x e y, pero obviamente también lo podría hacer con y y x, intercambiando los roles de la x y de la y. Entonces, si intercambio esos roles, si intercambio los roles, también se puede demostrar que esta cosa al revés, norma de x menos norma de y es menor o igual que la norma de x menos y. Pero la norma de x menos y y la de arriba son la misma cosa que norma de y menos x. Entonces, cuando ustedes ven la de abajo, como aquí está la recta al revés, multiplican por menos 1. Multiplican por menos 1 y el más grande va a ser negativo. Entonces queda menos norma de y menos x, menor o igual que, aquí les queda norma de y menos norma de x, porque multipliqué por menos 1. Y como eso ya habían demostrado en la primera línea que era menor o igual que la norma de y menos x, entonces les queda un número real. Aquí arriba un número a, y acá al lado izquierdo les queda el menos a.
Y cuando tienen un número real encerrado entre menos a y a, eso dicen que es el módulo del real al medio, que es norma de y menos norma de x, menor o igual que el real a, es decir, norma de la diferencia. Ya, eso ya alguien se sabía ya de memoria, ¿cierto? La norma de la diferencia no es menor o igual. La norma de la suma es menor o igual. La norma de la diferencia es mayor o igual que la diferencia de las normas en módulo. Entonces, aquí esta demostración sale al tiro de esa última desigualdad. Claro, si uno se sale esa desigualdad, se terminó. ¿Por qué? Porque dice, miren, ¿qué es lo que hay que demostrar que es pequeño? Eso. Entonces escriben norma, módulo de norma de x menos norma de x barra. Eso es, seguro de allá, menor o igual que la norma de x menos x barra. N. Y ahora se preguntan, esto de aquí, saben que por dato menor o igual que delta. Y ustedes lo que quisieran es que esta cosa al final rematase siendo menor o igual que epsilon. Entonces, ¿cómo me las arreglo para que esta cosa sea menor o igual que epsilon? Bueno, respuesta, hay que tomar delta igual epsilon. Siempre cuando uno tiene esto dice, en realidad cualquier delta más chico que epsilon, en particular delta igual epsilon, o delta igual epsilon medios, ¿cierto? En el estricto rigor, menor o igual que epsilon. ¿Ves? Con eso está resuelto la norma. La norma es una función continua. Ahí está la demostración. Ejemplo teórico 1. Ejemplo teórico 2. Que les va a recordar la tarea. De hecho, la tarea yo la estaba preparando para el ejemplo 2. Entonces, tomo A, subconjunto de no vacío, un conjunto no vacío. Y digo que, bueno, voy a definir la función distancia al conjunto A. Entonces, si quieren puedo hacer un dibujito. Ahí tengo mi conjunto A dentro de E y voy a calcular la distancia de cualquier punto al conjunto A. La distancia de cualquier punto al conjunto A. Bueno, si estoy allá adentro, la distancia vale 0. Si estoy adentro, la distancia vale 0. Si estoy adentro, la distancia vale 0. Si estoy afuera, la distancia... Bueno, ustedes de hecho ya demostraron que la distancia vale 0. Sí, solo sí. ¿Cuándo la distancia vale 0? Cuando el punto X está en la adherencia de A, ¿cierto? Ese caso del intervalo abierto 0, 1, si ustedes están en 0, no están en el conjunto, pero igual la distancia vale 0. Ya, entonces, voy a decir, esa función distancia, que la voy a llamar d sub A como función, que tiene por dominio todo el espacio vectorial normado E, porque para todo X se puede calcular su distancia al conjunto, a valores en R, tal que a cada X de mi espacio le asocia d sub A de X, que no es otra cosa más que la distancia desde el punto X al conjunto A. Y esa cosa no es otra cosa más que ¿cómo se calcula esta distancia? La distancia se calcula tomando las distancias entre X y puntos de A y de resultado tomando el ínfimo de las normas de X menos S, así se lo puse, tal que S es una variable que se mueve en el conjunto A. Ya, esa función. Primero, ¿por qué está bien definida? Creo que eso ya lo estaban discutiendo, ¿cierto? ¿Por qué la función distancia está bien definida? Bueno, porque este conjunto, al ser A no vacío, existe al menos un S que vive en el conjunto. Y por lo tanto existe al menos una norma X menos S. El X me lo están dando. El X es el dato. Entonces esta norma se puede calcular en algún instante. Por lo tanto, este conjunto de acá adentro es un conjunto no vacío. Ahí uso el hecho de que el conjunto A es no vacío. Como A es no vacío, estas normitas calculadas así generan un conjunto de números reales no vacío. Y como las normitas son todas mayores o iguales que 0, dicho conjunto no vacío también es acotado. ¿Por qué lado? Inferiormente por 0. Inferiormente acotado por 0, de hecho, claro, es acotado inferiormente por 0. Entonces, como es acotado inferiormente y no vacío, axioma del supremo, escrito al revés, ¿cierto? Existe su ínfimo. Su ínfimo, que de hecho, como bien dices tú, lo voy a escribir aquí, este ínfimo siempre es mayor o igual que 0. Siempre es mayor o igual que 0. Porque 0 es cuota inferior, así que el ínfimo, que es la mayor de las cuotas inferiores, tiene que ser mayor o igual que 0. Y de hecho, este ínfimo vale 0 cuando X está en S. Cuando X está en A, perdón, cuando X está en A. Porque si X es un elemento de A, toman un elemento de ahí adentro, entonces dicen, hago la resta de X menos el mismo, esta cosa da 0 y así 0 pertenece al conjunto.
Y si el ínfimo es mayor o igual que 0 y 0 pertenece al conjunto, significa que 0 es el ínfimo. Así que cuando el punto X está en A, esta distancia obviamente vale 0. Cuando el punto X no está en A, esa distancia es mayor o igual que 0, pero incluso ustedes probaron que aunque yo esté muy cerca de A y no estar en A, si estoy en la adherencia, igual la distancia aquella vale 0. Ya, ¿qué me interesa hoy día en este segundo ejercicio? Demostrar que esta función distancia es continua. Es continua. Cuando yo muevo la X, es continua. ¿Cierto? De NR para todo X barra N. O sea, dado un punto X barra cualquiera, el punto X barra, si no, ese es mi punto X barra, tiene su distancia. Si me muevo alrededor de X barra, los puntos de alrededor tienen sus distancias. Si no me muevo mucho con mi punto X, las distancias no cambian mucho porque la función es continua. Los f de x se parecen a f de x barra. O sea, dicho de otro modo, las distancias de x a a y la distancia de x barra a se parecen tanto como ellos. Ya, es una función continua. Ahora, para hacer esa demostración, se parece un poco hasta de arriba. Lo que voy a demostrar, entonces, es continua, ya que satisface la siguiente regla. Esta función distancia satisface la regla. Si yo calculo la distancia de un x a a, o calculo la distancia de un y a a, esa diferencia en módulo es menor o igual que la norma de x menos y. Esa es una superpropiedad de esta función distancia. ¿Se fijan que esa propiedad se parece a esta de arriba? Donde ahí tengo la función evaluada en x, la función evaluada en x barra. La diferencia de las funciones es menor o igual que la norma. Y como la norma es menor que delta, y delta menor o igual que epsilon, entonces la continuidad salía al tiro. Aquí la continuidad va a salir al tiro porque la función distancia satisface una propiedad parecida a la de A. Si ustedes calculan distancia de x a a, o calculan distancia de x barra a a, lo voy a hacer con x e y. Pero si calculan x barra, menor o igual que x menos x barra, si le ponen esto menor o igual que delta, delta menor o igual que epsilon, se termina la continuidad de la función distancia. Todo lo que hay que hacer es demostrarse esa propiedad. Entonces, esa la vamos a demostrar por acá. ¿Dudas? ¿Dudas? Vamos. Entonces, la vamos a demostrar por acá. Ya, y como es una cosa que, supongo que lo han mirado esto, ¿cierto? Han trabajado con la distancia, están ahí tratando de hacer algo con el ejercicio 1, o sea, el problema 1 del ejercicio 2 de la tarea. Entonces, voy a tomar un lápiz nuevo para hacer. Entonces, miren, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a dibujar de nuevo mi conjunto A. Ese es mi conjunto A. Ahora, obviamente voy a poner x e y fuera del conjunto A. Ahora, esta propiedad es válida para todo x e y. Pero pregunta, si la x estuviese en A y el y también estuviese en A, ¿cuánto vale esta primera distancia? ¿Cuánto vale esta segunda? 0 y 0. ¿Y cuánto vale la resta? 0 menos 0, 0. Así que la desigualdad, facilita. Esa desigualdad es facilita si x e y están, de hecho, en la adherencia de A. Porque ustedes ya saben que en la adherencia esta distancia es 0, en la adherencia esta distancia es 0. Ya. Pero, ahora, entonces por eso voy a hacer un dibujo con x por acá. Entonces voy a decir, ahí está la x. Su distancia, ¿cómo se calcula? Bueno, geométricamente uno dice, tengo que encontrar los puntos más cercanos del conjunto A al x. Entonces, es algo así como eso de aquí. Ahora, a uno le gustaría decir que la distancia de x al conjunto A es igual a la norma de x menos alguien. Es decir, ahí hay un punto B, tal que la distancia de x a A es la distancia entre x y un alguien. Ahora, eso no siempre es cierto. Eso no siempre es cierto. Eso, si eso llegase a ocurrir, significaría que esta distancia no solo es un ínfimo, sino que esta distancia sería en ese caso un mínimo. ¿Se acuerdan la diferencia entre ínfimo y mínimo? ¿Cuándo un ínfimo es mínimo? Dígame, ¿cuándo un ínfimo es mínimo? Cuando el ínfimo pertenece al conjunto. Cuando pertenece al conjunto. Entonces, esto de aquí, si eso fuese así, estoy hablando de mínimo. De hecho, miren, voy a sacar el punto B porque es como muy raro. ¿Por qué se lo el punto B? No sé. Pero ustedes saben qué significa cuando un ínfimo, entonces cuando el ínfimo
de este conjunto C es igual al mínimo de este conjunto C, donde el conjunto C es el conjunto que está acá dentro, el conjunto de las normas X menos S, tal vez que S vive en A. Entonces, ¿cuándo el ínfimo es ese de ahí? Bueno, eso ocurre cuando el ínfimo del conjunto C pertenece al conjunto C. Entonces aquí uno se puede preguntar, ¿y qué significa pertenecer a este conjunto? ¿Qué significa que un número R pertenezca al conjunto C? ¿Qué significa pertenecer al conjunto C? Ahí está el conjunto C. ¿Cómo se calcula el conjunto C? Como normas de restas. Hago puras restas. ¿Qué significa que yo R pertenezca al conjunto? Si yo R pertenezco al conjunto, significa que yo R soy una resta. Significa que existe un SNA, tal que R es igual a la norma de X menos S. Eso significa pertenecer al conjunto. Un elemento de un conjunto es una diferencia. R menos S. De hecho, lo pueden mirar aquí. Ahí está el S. Calculan la norma de X menos S. Eso da un número. Ese número está en el conjunto. Ese número está en el conjunto. Estar en el conjunto es lo mismo que ser una norma. Ahora, ¿qué significaría entonces que el ínfimo del conjunto C pertenezca al conjunto C? Bueno, aplico lo mismo de arriba con lo que decía con R. ¿Qué significa que una R esté en el conjunto C? Que existe un S. ¿Qué significa que el ínfimo esté en C? Bueno, que existe un S en A, tal que el número, que ahora no es R, sino que es el ínfimo, tal que ese ínfimo de C es igual a X menos S. A ese le voy a poner un super asterisco, es decir, ese es súper especial, porque dicho ese asterisco es el que realiza el ínfimo, ese asterisco es el que está ahí. Eso significaría que el ínfimo pertenece al conjunto C. ¿El ínfimo está en el conjunto C? Sí, y solamente sí. Existe un punto del conjunto C tal que el ínfimo es igual a esa norma. Ahora, ¿qué significa que el ínfimo no pertenezca al conjunto C? Lo cual también puede ocurrir. ¿Qué significa que eso no pertenezca al conjunto C? ¿Qué significa que no pertenezca al conjunto C? Ahí arriba está, ¿qué significa pertenecer al conjunto? ¿Qué significa no pertenecer al conjunto? Para todo No es claro, se fijan, es la negación de eso. Entonces, en lugar de poner existe un S, pongo para todo S en A. Ocurre que esto nunca es igual. El ínfimo de C, ahora ustedes saben que el ínfimo es cuota inferior, ya saben que el ínfimo es menor o igual. Entonces, si me están diciendo que nunca es igual, me quieren decir que el ínfimo es menor estricto que la norma de X menos S. Cuando el ínfimo no está en C es porque dicho ínfimo es menor estricto que todas las rectas. Claro, eso es lo típico que pasa con el intervalo abierto 0, 1 o 0 infinito, que el ínfimo es 0 y todos los elementos del conjunto son mayores estrictos que 0. ¿Se fijan? Ahí está esa cosa de los ínfimos. Ya, les hice esas aclaraciones. No me ayudan mucho, creo, para esta definición, para esta demostración, pero al menos para entender esa diferencia entre ínfimo y mínimo. Cuando se trate de mínimo, cuando estén, en ese caso, si están en conjunto, significa que tú se llamas mínimo del conjunto C. Y en ese caso, la distancia es la distancia con un S asterisco. Hay un S asterisco por ahí que realiza la distancia. Si solo fuese el ínfimo, tú no existes, porque a lo mejor el conjunto justo ahí tiene un huequito. Justo ahí donde debía estar el que realiza el ínfimo, es un huequito, porque, por ejemplo, mi conjunto es abierto. En los conjuntos abiertos pasa eso, y normalmente dicho punto ese asterisco está como los bordes, está en la frontera. Entonces, si mi conjunto es abierto, no hay elementos en la frontera. Lo que pasa con el intervalo abierto 0. Ya. Entonces, ahí tengo mi X, que significa la distancia de X. Pero yo quería comparar con Y, entonces voy a borrar esto. ¿Lo tienen? Ya. Entonces voy a decir, ya, porque esa es la discusión de cuándo el ínfimo pertenece al conjunto, cuándo el ínfimo es un mínimo. En general, el ínfimo es solamente un ínfimo. La distancia de X al conjunto A no es necesariamente un mínimo, es un ínfimo. El ínfimo del conjunto C, conjunto de las distancias X menos S, tales que S vive en A. Entonces, si no eres mínimo, eres solo un ínfimo, ¿cómo te puedo caracterizar? Bueno, te puedo caracterizar dos formas. Primero, esa distancia, por ser un ínfimo, es menor o igual que todas las distancias X menos S para todo S en A.
Pregunta, ¿en algún instante se cumple la igualdad? No necesariamente, la igualdad no necesariamente. Pero eres una cota inferior, pero la más grande de todas. Como eres la más grande de todas, entonces uno usa la caracterización epsilon. ¿Se acuerdan de los conjuntos? Tengo un conjunto. Este de aquí es el ínfimo de mi conjunto C. Y el conjunto C vive hacia allá. ¿Qué significa ser ínfimo? Cota inferior. ¿Pero qué cota inferior? La más grande de todas. Y si eres la más grande de todas, ¿qué es lo que nos suele hacer el ínfimo? Sumarle epsilon. Sumarle epsilon. Y cuando le suman epsilon pasan cosas. Entonces uno dice, el ínfimo se caracteriza por la siguiente propiedad. Para todo epsilon positivo, ¿qué es lo que ocurre? Que si ustedes al ínfimo le suman epsilon, ese número real es muy grande, es más grande que el ínfimo y por lo tanto no puede ser cota inferior. Porque el ínfimo era la cota inferior más grande de todas. Este número es más grande que el ínfimo, no puede ser cota inferior. Y si no eres cota inferior, significa que se te infiltra algún elemento del conjunto S, del conjunto C. Entonces, para todo epsilon existe un R, un número R de mi conjunto C, tal que dicho R es menor estricto que el ínfimo más epsilon. Pero recuerden que aquí el conjunto involucrado era ese conjunto de ahí arriba. Ya les dije que significaba estar en C. Significa que para todo epsilon positivo, ¿qué significaba estar en C? Significa que yo sí soy una norma. Entonces existe un S en A, tal que este número es la norma de X menos S, y esa norma es menor igual que este ínfimo. Este ínfimo tiene nombre, se llama la distancia al conjunto A de la variable X. Entonces, siempre hay un punto que cumple eso. No, eso de ahí no. Más epsilon, más epsilon, más epsilon. Dicho ese, le voy a poner un asterisco porque tú eres bien especial. Entonces, noten, la distancia al conjunto A lo mejor no es igual a ninguna resta. Pero si ustedes a la distancia le dan una pequeña holgura, le suman epsilon. ¿Qué significa sumarle a la distancia epsilon? Tracen la bola de radiodistancia en torno a X. Tracen una bola más grande. Sumarle epsilon significa considerar estar a la bola original de radio igual a la distancia, le están dando un poco de holgura a su suma. Entonces ustedes a la distancia le suman epsilon, ahí aparecen unos puntos S asterisco por aquí. De hecho, existen varios, ¿lo ven? Todos esos son tales que no realizan la distancia, pero su distancia al punto X es más chica que la distancia de X al conjunto con un grado de holgura epsilon, más epsilon. Ahí está una primera cosa. Creo que eso también lo estaban usando en la tarea que les di. Cuando decían que la distancia era 0, si la distancia es 0, entonces para todo epsilon existe un S, tal que esta norma menor igual que epsilon, y después interpretaban eso como una bola y decían que el punto estaba en la dirección. Ya. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer yo? Meter a otro punto, Y. Y. Entonces yo lo que quiero hacer es calcular la distancia de Y al conjunto A también. Entonces puedo decir lo siguiente, bueno, la distancia de Y al conjunto A, bueno, esa se calcula como el ínfimo de un nuevo conjunto. Es otro conjunto, es el ínfimo de las normas de Y menos S con SN. El ínfimo de otro conjunto. El conjunto ahora voy a calcular la distancia de Y a ese punto, la distancia de Y a ese punto, a ese punto, a ese punto, a ese. Incluso puedo llegar allá cerca de X y de esas tengo que tomar el ínfimo. Entonces, bueno, hay una cota que es muy grosera, muy grande, pero suficientemente buena para lo que queremos demostrar. Y es que este ínfimo es cota inferior de todo el mundo. Así que ese ínfimo es menor o igual que la norma de Y menos cualquier S que me quieran dar. Voy a admitir a alguien más. Ahí está. Entonces, tomo cualquier S, el que ustedes quieran. Este ínfimo es menor o igual que cualquiera de las normas. Pero el que voy a poner aquí es el S asterisco que resuelve la desigualdad de ahí arriba. Ahora, me van a decir, ¿dónde está ese asterisco? Por ahí arriba. O sea, en lugar de mirar la distancia por aquí, las voy a mirar por ahí arriba. Alguien me va a decir, oye, tu cota es muy grande, estás muy lejos. Si el X y el Y están lejos, es muy grande. Bueno, sí, es un poco grande, pero es cierta. Y para lo que pretendo demostrar es suficiente.
Porque la S asterisco está cerca de X. Entonces ahora voy a comparar esto con X. Y voy a decir que eso de ahí obviamente es igual a... Así como mi desigualdad triangular. Digo, esto es lo mismo que en lugar de I a S asterisco, puedo calcular I menos X más X menos S asterisco. ¿Me siguen? Aquí usé solamente cuota. Y ahora ese asterisco es especial. Aplico mi desigualdad triangular. Menor o igual que la norma de I menos X. Claro, eso justamente lo que yo debería estimar, que la norma de I menos X me da una cuota de algo, más esta otra norma, norma de X menos S asterisco, pero para norma de X menos S asterisco tengo una cuota. Tengo una cuota. ¿Cuál es mi cuota? 2 líneas más arriba. La distancia de X a más Esa que está ahí arriba, ¿cierto? Perfecto, distancia de X a A más epsilon. Así que digo, bueno, voy a seguir con la desigualdad, ¿se fijan? Entonces voy a escribir de dónde partí. Partí de la distancia hacia el conjunto A de la variable Y, eso fue lo que hice aquí, igual, menor igual, igual, y ahora voy con la última cosa, menor igual que Y menos X, ese lo dejo tal cual, y la norma X menos S la escribo como más distancia desde X al conjunto A más epsilon. Ya, y pienso que estamos con eso listo, porque ahora junto esa distancia con esa distancia de allá. Paso restando y me queda la distancia A de Y menos la distancia al conjunto A de X, distancia de Y a A menos distancia de X a A, es menor o igual que la norma X menos Y. Bueno, Y menos X, pero lo mismo Y menos X que X menos Y dentro de la norma. Y si fuera eso solamente estaríamos listos. Pero no, quedó sobrando el epsilon. Esa propiedad es cierta. Hemos demostrado eso. ¿Para qué valor de epsilon? ¿Para qué valor de epsilon es hacer todo esto? Todo esto, partimos con un epsilon positivo arbitrario, existe el S asterisco, que depende de epsilon por cierto, hicimos todo esto, pero al final el S asterisco se fue y quedó una desigualdad como esa, que es cierta para todo epsilon positivo. Y si miran bien, en esa desigualdad aparece epsilon solo ahí. Ah, y de hecho, miren, que bueno, mi demostración no está mala, pero podría mejorarla. Podría mejorarla, solamente para darle el gusto a los más teóricos, ¿cierto? Podría mejorarla en el sentido de que cuando yo dije aquí que existía el S asterisco, existía el S asterisco tal que este R era menor estricto que esa distancia. Esta desigualdad, en estricto rigor, es menor estricta. Bueno, menor estricto implica menor igual, así que todo estaba bien, pero si quieren ser más rigurosos todavía pueden decir, esa es menor estricta, y esa la usé aquí. Así que esta desigualdad aquí es menor estricta. Y esta desigualdad de aquí es, en consecuencia, menor estricta. Ya. Ahora, ¿sí? Creo que podríamos evitar el uso del epsilon si calculáramos primero d sub a de I menos d sub a de X y acotáramos eso de la misma forma que lo acotamos. Difícil porque va a quedarte ínfimo menos ínfimo. No, pero me refiero, calculamos eso igual que como lo hizo en la parte derecha superior de la pizarra, pero agregando un menos de X, en todo caso, no cambia nada. ¿En dónde? Sumamos en todo menos de X, O sea, tú dices, esto de aquí lo dejo tal cual, esa es la distancia, ¿cierto? Y aquí tú me dices, en lugar de calcular Y menos S, calculo, ¿qué hago aquí para calcular ese ínfimo? No, pero por ejemplo, en la primera parte dice D de I, A. D de I, A. Mira, díctame, yo voy a escribir esto. D de I a la es. Cuenta. Menos, eso menos, D de X, X, A. va a ser menor o igual que el ínfimo de cada uno, o sea, igual por definición, no será lo ínfimo. No, pero el signo menos te mata la desigualdad. No, pero el signo menos es eso, solamente escribimos cada uno de esos símbolos como... Ah, ya, lo dices, esto es igual al ínfimo, no es menor o igual, es igual al ínfimo, el ínfimo de las normas Y menos S con S en A. Esta de acá es el ínfimo, ¿sí?
Sí, de los x menos s tilde les voy a poner para que se vea algo distinto, con s tilde en A, s tilde ya, y El primero lo podemos acotar por cualquier S, porque ya no va a ser. lo acoto por cualquier s menor o igual que y menos s tilde, ya, un s que he escogido apropiadamente, ¿cierto? Y eso el otro lo dejamos igual. Y el otro lo dejo igual. ¿Ya? Luego el S lo podemos acotar de la misma forma en la que lo acotamos con el menos X más X. Y nos queda menor o igual que I menos S más Este de aquí, ¿cierto? Ya. menos X. Menor o igual que I menos X más X menos S tilde. ¿Así? Menos el ínfimo. Y la segunda y tercer término sabemos que es positivo porque el ínfimo es una cota inferior. Sabemos que es positiva porque el ínfimo es cota inferior. Todo esto de aquí es positivo. ¿Ya? Dale, dale. Y acabo de notar que lo que dije no era. Por ahí va el problema, ¿cierto? O sea, está fantástico, salvo que esto positivo es acotado inferiormente. Sí. Eso es mayor o igual que 0. Eso es... ya. Yo creo que en esta demostración el problema es cuando uno cambia el ínfimo por un elemento, la cota puede ser gigante. Porque tú dices, este ínfimo lo cambio por cualquiera. Fíjate que este ínfimo estaba aquí, mi conjunto A. No puede ser así, puedes pensar que mi conjunto A es como ese. Entonces, cuando tú cambias el ínfimo por X menos S tilde, el S tilde puede estar por allá y estás escribiendo una cota tremendamente grande. Esa cota de ahí es la que puede matar el distribución. Esta cota podría ser muy grande. Ahora, ¿qué es lo que hice yo aquí? Algo parecido, porque me salió este, ¿cierto? Que podría ser muy grande, pero no es tan grande porque lo tenía acotado previamente con el truco del epsilon. Efectivamente esta cantidad puede ser grande, pero no más grande que distancia más epsilon. Entonces, el truco del epsilon maneja eso. O sea, aquí, si tú hubieras dicho que el S asterisco, el S tilde es uno especial, a lo mejor por aquí podríamos haber salvado la situación. ¿Te parece? Sí. Ya. Entonces, casi, ¿cierto? Pero falló esa última parte. Entonces, a eso le da más valor a mi truco del epsilon. ¿Se fijan? O sea, esa caracterización del epsilon es bien importante. Eso de que cuando se trata de un ínfimo, al ínfimo le suman epsilon y esa cosa no es cota inferior. Eso hay que usarlo muchas veces. Porque ahí tienen cosas que se parecen al ínfimo. El R no es el ínfimo, pero se parece. Porque de hecho, miren, puedo sacar esto y escribirlo más acá. Es decir, esto era para todo epsilon positivo, existe un S asterisco en A, tal que la norma de X menos S asterisco es más chica que esa distancia, y obviamente esa es mayor o igual que la distancia, porque la distancia es el ínfimo. Entonces, en buenas cuentas, tú no eres igual a la distancia, pero te pareces mucho a la distancia. Te pareces a la distancia tanto como epsilon, porque estás entre la distancia y la distancia más epsilon. De hecho, si quieren, como para que parezca precintado, podrían decir que estoy entre la distancia menos epsilon y la distancia más epsilon. En realidad estoy siempre a la derecha de la distancia. Entonces, este asterisco no es cualquier cosa. Es uno que está cerquita ahí del especial. Ya. Hicimos eso. Y cuando llegamos aquí, llegamos a esta desigualdad donde esta distancia no depende de epsilon, esa distancia no depende de epsilon, el menor es estricto, esa norma no depende de epsilon, ahí está el único que depende de epsilon. Entonces, si hay una expresión que donde hay un puro epsilon arbitrario positivo, perfectamente uno puede hacer como el primer año, tomo el límite cuando el epsilon tiende a 0. ¿Y qué pasa con esta desigualdad cuando epsilon tiende a 0? Bueno, el lado izquierdo no depende de epsilon, se transforma en d sub a de y menos d sub a de x. El lado derecho sí depende de epsilon, pero tiende a x menos y, que es una constante, más 0. ¿Y qué le pasa a la desigualdad cuando tomo el límite? Se mantiene. ¿Qué pasa con las desigualdades estrictas cuando tomo el límite? Hagan igual, con el igual, ¿cierto? Se fijan que por eso lo quise hacer, porque si hubiera puesto menor igual, le pongo menor igual, y el menor igual se transforma en menor igual, todos habrían dicho trivial.
Pero cuando uno se pone como más preciso, se da cuenta que arriba la desigualdad es menor chiquita. Pero cuando esa desigualdad es chiquita, la paso al límite, cuando epsilon tiende a 0, la desigualdad que se obtiene es de tipo menor o igual. Recuerden ustedes, por ejemplo, que la sucesión 1 partido por n es mayor estricta que 0, sin embargo, su límite, L, no es mayor estricto que 0. No, eso implica, es falso. Sucesión mayor estricta que 0 o función mayor estricta que 0 no implica que el límite cumpla la desigualdad estricta. Lo que cumple el límite este es 0. Se cumple que el límite es mayor o igual que 0. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Entonces, ¿qué le pasa a la desigualdad? Se transforma en menor o igual. Cuéntame, ¿quién eres tú antes? Ricardo. Ricardo, te voy a anotar por acá. Si tenemos una bola en la herencia, Una bola en la... O sea, si tomo... Las bolas no están en la adherencia. Espera. Lo que están en la adherencia son los puntos. Sí. O sea, tomas un punto X en la adherencia de un conjunto A. Sí. Ya. Y entonces, por definición, para todo epsilon, Eso me huele a tarea. Ya, pero para todo epsilon, la bola centrada en X radio de epsilon intersecta el conjunto A. entonces, esa es una desigualdad de menor o igual, ¿cierto? O sea, significa que, mira, esto a lo mejor conviene escribirlo de otra forma. Significa que para todo epsilon positivo existe un S en A, tal que dicho S pertenece, o sea, hay esta interacción es no vacía, así que hay alguien, el alguien lo llamo S, existe un S en A, tal que dicho S también está en la bola centrada en X radio de epsilon. Entonces, uno también, haciendo uso de las sucesiones, uno va a llegar a cierta conclusión, porque al final el S va en función del epsilon. S función del epsilon, claro. A más chico el epsilon, más chico el S, y si establezco un epsilon igual a una sucesión, el S también... Podría perfectamente aquí decir, como esto es válido para todo epsilon, en particular puedo tomar naturales, ¿cierto? Y para cada X natural, n natural existirá un S sub n en A, tal que la norma X menos S sub n menor o igual que 1 partido por n. Perfecto. Exacto, eso. Y ahí puedes decir, pero la S sub n, converge o no converge la S sub n. No sé, la S sub n no sé si converja, pero la norma de X menos Sn, esa cosa converge a 0. Y después la pregunta es si converge el Sn, eso es un poquito más delicado, porque el conjunto A es cualquier cosa. Ya, bien. O sea, mi ejemplo lo han tomado por todos lados, ya lo están empezando a descabezar completamente. ¿Se acuerdan que les escribí un mensaje en los cursos? Abrí una sala en Jitsi, que de hecho también la puedo abrir en Google Meet. Salvo que el Google Meet cada vez que uno se conecta te da una dirección distinta, pero en el Jitsi la dirección es fija para hacer consultas. Si ustedes tienen consultas personales y quieren comunicarse conmigo y trabajar aquí en la pizarra, me escriben un mail diciendo, profe, ¿podemos vernos en media hora más? Yo les respondo, sí, ok, nos vemos a las 4 de la tarde, nos vemos a las 5 de la tarde, nos vemos a las 6 de la tarde, hasta las 7 y media. Hasta las 7 y media es como mi horario en el cual ya me prohíben usar la sala y me dicen, ándate, anda a acostarte. Entonces, hasta las 7 y media yo puedo hacer consulta. ¿Les parece? ¿No? ¿Sí? Ya, ¿a dónde íbamos? Íbamos ahí, tomamos epsilon tilde 0, llegamos a esa desigualdad. Ya, esta desigualdad la hicimos con X e Y. Obviamente, no hay para qué hacer el cálculo de nuevo, pero si intercambio los roles entre X e Y, también se puede demostrar que la distancia A de X menos la distancia del conjunto A de Y, esa también es menor o igual que la norma de Y menos X, o sea, X menos Y. Esa de ahí se puede probar sin ningún problema. Y si ustedes miran la de arriba y la de abajo, lo mismo que hace un rato, multiplican por menos 1. ¿Y qué es lo que obtienen? Obtienen que en realidad esta cosa con signo más o con signo menos, de una forma o al revés, en ambos casos se ejecutaba por lo mismo, o sea, el módulo de esa diferencia, módulo de D sub A de X menos D sub A de Y, en el orden que quieran, porque el módulo de lado le da lo mismo el orden, es menor o igual que la norma de X menos Y. Ya, ahí está. Entonces, las distancias cumplen esa relación. De hecho, vamos a decir que son funciones lipschitzianas y por lo tanto es fácil demostrar la continuidad. Yo diría que con eso suficiente. Con eso suficiente de este ejemplo de hoy. ¿Les parece? ¿Dudas? Ya.
les hago un último ejemplo para terminar con esta parte de la continuidad. Corre, Ricardo. Un ejemplo, volvamos al campo terrenal, a las funciones de varias variables en Rn. Entonces, funciones de R2 en R. Hay un ejemplo clásico, no pueden no conocer el siguiente ejemplo. Entonces les voy a poner aquí ejemplo clásico. Ejemplo clásico. Ahora, de este ejemplo clásico salen otros ejemplos parecidos. Son todos como de la misma familia, pero es un ejemplo clásico que hay que saber bien. Entonces, es una función f que tiene por dominio R2 a valores en R. Definida para todo R2. Entonces, de hecho, los pares ordenados x, y los voy a anotar horizontales para no tener que estar escribiendo todo hacia abajo. Y mi función es tal que f de x, y vale, bueno, depende. Estas funciones típicas definidas por llaves. Entonces, es la fracción siguiente. X por y partido por x cuadrado más y cuadrado. Ahora, eso funciona para todo x e y, salvo que el denominador valga 0. Ahora, ¿cuándo el denominador vale 0? Cuando x igual y igual 0, ambos simultáneamente. Y eso en R2 se llama el origen. El denominador vale 0 en el origen. Fuera del origen, esta suma x cuadrado más y cuadrado es estrictamente positiva. Entonces, y el numerador está súper bien definido, así que mi función se define de esa forma para todo x, y, par ordenado distinto del origen. Ojo, que no es x distinto de 0, no es y distinto de 0. X distinto de 0 significa excluir al eje de las y. Si ustedes piensan en R2 dibujan la x, la y, entonces ustedes dicen, ¿qué significa x igual 0? X igual 0 es todo el eje de las y. ¿Qué significa x distinto de 0? Significa todo el plano salvo el eje de las y. ¿Qué significa y distinto de 0? Todo el plano salvo el eje de las x. Si ustedes me dijeran aquí, voy a borrar, me dijeran, aquí lo que necesito es x distinto de 0 y también y distinto de 0, ahí están sacando a los dos ejes. ¿Se fijan? Ahí están diciendo, mi función vale eso en todas partes, salvo en los dos ejes. Eso es, en este ejercicio, demasiado. En otros ejercicios hay que sacar a los ejes, bueno, ahí lo sacan sin problema. Aquí no hay para qué sacar a los ejes. Los ejes, bueno, podría también jugar con la función e inventar una nueva definición en los ejes. No es el objetivo de este ejemplo clásico. En este ejemplo clásico, la fórmula x por y partido por x cuadrado más y cuadrado, uno la usa donde más se pueda. Y se puede en todas partes, salvo... ¿Cómo era? ¿Salvo el eje de las x? ¿Salvo el eje de las y? No, se puede en todas partes, salvo en el... origen, salvo en el origen. El único punto que queda excluido de esta fórmula es x cuadrado más y cuadrado igual 0. X cuadrado más y cuadrado igual 0 es lo mismo que decir x cuadrado igual 0 y también y cuadrado igual 0 es lo mismo que decir x igual 0 y igual 0. Y eso es lo mismo que decir que el par ordenado x, y es el par ordenado 0, 0. Y eso se llama origen. X, y está en el origen. Origen, vector 0. ¿Te parece? Entonces, esto de aquí es cierto para todo x, y, salvo en el origen. Y en el origen, que es un puro punto, se puede definir de distintas formas. Por ejemplo, lo típico es definirla como 0. 0 si el par ordenado x, y es el origen. Y así el dominio son todo R2. Incluso hay algunos que les gusta sacar la segunda parte y dejar la función con dominio todo R2 salvo el origen, pero ahí en lugar de estudiar continuidad estudian límite de funciones, que lo voy a ver después en el capítulo que sigue. Ya, entonces, fuera de esto. Ahora, ¿cómo es esta función? Bueno, voy a poner aquí claramente, para que ustedes me ayudan, claramente, f es continua para todo par ordenado a x barra, y barra que no sea el origen. ¿Por qué? Porque la función que al par ordenado le asigna la x era continua. La función que al par ordenado x, y le asigna la y era continua. Ese producto era continuo. El numerador es continuo en todas partes. La función que
X era continua, al cuadrado es producto de continuas, que ya vimos que era continua. La Y era continua, al cuadrado, producto de continuas, es continua. La suma de esa continua con esa continua es continua. Así que el numerador es una función continua, el denominador es una función continua en todo R2. Y el cociente de funciones continuas era continuo siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. Entonces aquí puedo calcular el cociente para todo R2, salvo en el origen. Así que si me van a un punto X, Y que no es el origen, el álgebra de funciones continuas me resuelve el problema. La función es continua en todas partes. ¿Cuál es la pregunta interesante? La pregunta interesante es saber si f será continua en el origen. ¿Será continua en el paro en el origen, en ese punto X barra? Ahora, recuerden ustedes que la función en el origen vale... ¿Cuánto vale la función en el origen? Ahí está, la función en el origen vale 0. O sea, dicho de otro modo es, ¿existirá una bola en torno al origen? En torno al origen. Una bola B, de cierto tamaño, del tamaño delta tiene que ser. Tal que cuando yo me muevo en esa bola, las imágenes f de x, y en módulo son todas menores o iguales que epsilon para todo x, y dentro de esa bola. Esa es la gran pregunta. Me dan epsilon y me dicen, para todo epsilon existe delta, tal que si la variable está cercano al punto x barra, tanto como delta, la función tiene que estar cerca del valor de la función en el punto, tanto como epsilon, como la función en el punto vale 0, entonces la función solita en módulo tiene que ser menor o igual a epsilon. Eso significa estudiar la continuidad de esa función en el origen. Entonces, miren, voy a hacer el siguiente esquema para hacer ese estudio. Es una función clásica porque es a veces un poquitito cazabobos. Algunos caen en esta trampa, entonces la idea es que ninguno de nosotros caigamos. Cuéntame, ¿tú quién eres? Camilo, voy a hablar. Y dice, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿existirá una bola en torno al origen? La llamé B a esa bola, tal que la función en módulo es menor o igual que epsilon para todos los puntos de dicha bola. ¿Cierto? Esa es la gran pregunta. Entonces, lo que voy a hacer aquí es dibujar el origen con los puntos que están alrededor, x, y. Voy a decir una bola, ¿con qué norma? Bueno, la norma que quieran, por ejemplo, pueden empezar con la norma 2. Para hacer dibujos, de hecho ni tan fácil, porque dibujar una circunferencia no es tan simple, ya, ahí dibujé mi circunferencia. Entonces, la pregunta es, ¿puedo tomar esta circunferencia lo suficientemente chica? Esta es la que tiene que ser de radio delta, para que aquí adentro la función esté entre menos epsilon y epsilon. Sabiendo que, bueno, en el origen ni un problema, porque ¿cuánto vale la función en el origen? Aquí en el origen, ¿cuánto vale la f? Bueno, ahí la f vale 0. O sea, el origen no es un problema, porque en el origen la función es igual a la función en el origen. Ahí esta recta vale 0. Ya, la pregunta es, ¿y en los demás puntos estaremos entre menos epsilon y epsilon? Entonces, hay muchos puntos en esa bola. Hay que verificarlos a todos. Entonces, uno rápidamente cae en el siguiente ejercicio. Dice, si no estoy en el origen, la función vale x por y partido por x cuadrado más y cuadrado. Y lo que uno puede hacer es estudiar esa función en distintos casos. Entonces, el primer caso que uno puede estudiar es decir, a ver, siempre uno se le ocurre el caso más sencillo. Decir, me voy por los ejes. ¿Qué pasa si considero el caso particular x igual 0? X igual 0 e y distinto de 0, porque no voy a pensar en el origen ya no conozco. ¿Qué significa eso? X igual 0 y distinto de 0 es el eje de las y. El eje de las y salvo el centro, porque me centro ya sé que la función vale 0. ¿Cuánto vale la función en el eje de las y? Entonces me voy acá arriba y digo, a ver, fácil, la función f vale, donde dice x tengo que poner 0, así que queda 0 por y, partido por 0 al cuadrado, 0, ni lo escribo, más y cuadrado, donde voy a hacer el cálculo para todo y, salvo para y igual 0. Entonces, ¿qué pasa con esta fracción? El numerador, 0 por y, 0. El denominador, el denominador es distinto de 0, para que tenga sentido escribir la fracción.
Entonces, si el numerador es 0 y el denominador está bien definido, esta fracción vale exactamente 0 siempre. Entonces puedo decir, miren, la función valía 0 en el origen y también vale 0 en todos los puntos que están sobre el eje de las y. Ahora, si me muevo en mi bola, aquí en la bola f vale 0. Acá abajo, f vale 0. Entonces pregunta, ¿estoy entre menos epsilon y epsilon? Si uno mira el eje de las y, uno dice, por el eje de las y todo funciona bien. Por el eje de las y la función vale 0. Y si la función vale 0, perfecto. Segundo cálculo que no voy a hacer al tiro es qué pasa con el eje de las, es análogo. Porque x e y son muy parecidos, se fijan, es que es súper simétrica en mi fórmula. Entonces, el segundo caso es cuando y igual 0, que es el otro eje. Entonces uno puede hacer el cálculo, ¿qué pasa cuando y igual 0? En principio hay que estudiar toda la bola, pero dentro de la bola yo estudio primero la vertical, funcionó bien, ahora estudio la otra, la horizontal, x distinto de 0. Y ahí me doy cuenta que f de x, 0 también vale, ¿cierto? O sea, si ahora y vale 0, mismo efecto, numerador 0, denominador distinto de 0, la función también vale 0. Así que concluyo que en el eje de las x, aquí, la función vale 0. Aquí la función vale 0. Ya hay muchos que caen en la trampa de decir, ok, si hemos investigado el eje de las x, si hemos investigado el eje de las y, entonces estamos listos, porque incluso hay algunos que dicen, mire, una forma de acercarme al origen es venir no por el eje de las y, venir por una paralela al eje de las y, no sé cuánto vale la función ahí, pero cuando llegue al eje de las x me muevo, vale 0, de ahí en adelante vale 0 siempre, y puedo decir que la función parece que podría ser continua, que la función sí que está entre menos epsilon y epsilon, porque de hecho vale 0. Ya, pero ¿cuál es la trampa? Que eso que acabo de decir es totalmente falso. La función no vale 0, porque así como estudié el eje de las x y el eje de las y, uno puede estudiar otros ejes, y de hecho hay un eje súper simpático en el cual las cosas cambian totalmente, que es el eje x igual y. ¿Qué es eso? Distinto de 0, x igual y distinto de 0. ¿Qué zona es esa? ¿Dónde y igual 0? Esa es la bisectriz del primer y tercer cuadrante, salvo en el origen. En el origen ustedes saben que la función vale 0. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la función a lo largo de esa bisectriz? Entonces reemplazar la fórmula. ¿Qué pasa si x igual y? ¿Cuánto vale f de x, x? Vale x por x cuadrado. Partido por el x cuadrado sobrevive. El y cuadrado vale x cuadrado. Es decir, la función en esa recta vale constantemente igual. X cuadrado partido por x cuadrado más x cuadrado, obviamente x distinto de 0, no estoy en el origen, esto da exactamente un medio. En esta recta la función vale un medio. Ustedes la grafican, ahí vale un medio, aquí vale un medio, ahí vale un medio, ahí vale un medio, vale un medio, vale un medio. Y si se acercan al origen pensando en que la bola va a ser súper chica, no importa, porque siempre en esa zona la función vale un medio, es constante igual a un medio. En toda la bisectriz la función vale f igual un medio. Solo cae cuando llegan al origen. En la bisectriz f vale un medio. En el origen no, porque la fórmula es solamente válida para los puntos distintos del origen. Ahora, si dibujaran la función a lo largo de esa recta, dirían, es una función que vale siempre un medio, siempre un medio, siempre un medio, llegan al origen, baja 0, y después salen del origen y vuelve a valer un medio, un medio, un medio. Es una función constante igual a un medio. Con eso creo que se destruyó inmediatamente la pregunta de si era o no era continua, porque como la función vale un medio a lo largo de toda esta recta, pregunta, ¿será que hay una bola tal que en esa bola la función es más chica que epsilon para todo epsilon? ¿Qué es la pregunta de la continuidad? ¿Habrá una bola donde la función es más chica que epsilon? Si vale un medio en toda esa recta, salvo en el origen. La respuesta es, si toman epsilon menor que un medio, la cosa va a fallar. Porque aunque la bola sea muy chica, siempre van a haber zonas, puntos que están dentro de la bola, donde la función es un medio más grande que epsilon. Así que esa función es un ejemplo típico de funciones que no son continuas. Esa de ahí es porque en esa recta vale un medio. Incluso pueden hasta entender mejor la función y decir, oiga, en la recta horizontal y vertical valía 0, en la recta 45 grados vale un medio. ¿Qué pasa en la otra recta, en la otra bisectriz? ¿Qué pasa en esa bisectriz donde y igual menos x?
y igual menos x con x distinto de 0. ¿Cuánto vale en ese caso la función? La función vale f de x, menos x igual x por y menos x cuadrado, partido por x cuadrado más menos x al cuadrado, lo voy a escribir ahí, menos x al cuadrado, abajo queda 2x cuadrado, esta cosa vale menos un medio. Menos un medio, ¿cierto? Entonces, claro, mi función vale por aquí menos un medio. E incluso pueden investigarla más todavía y preguntarse, ¿y qué pasa si me muevo en la recta y igual mx? Una recta dependiente cualquiera. O sea, este era el caso m igual 0, ese era el caso de m igual 1, este era el caso de m igual menos 1. En todos los demás casos, bueno, si ustedes estudian en todas las rectas, obtienen que f en los puntos de la forma x, mx vale, bueno, hay que reemplazar. Donde dice x, pongo x. Donde dice y, pongo m por x. Partido por, donde dice x, conservo la x. Y donde dice y, pongo m por x. Y si eso va al cuadrado, al cuadrado. O sea, esto vale, el x cuadrado se simplifica, pero queda una fracción m partido por 1 más m cuadrado. Entonces, en cada recta, la función tiene valores constantes distintos que dependen de la pendiente de la recta, donde la pendiente de la recta puede variar entre menos infinito y más infinito recorriendo todos los ángulos del círculo. Incluso la recta es infinita hacia los dos lados, así que si m varía entre menos infinito y más infinito. Ahora, esta función, ¿se dan cuenta? Para m igual 0, vale 0. Cuando m tiende a infinito, esto tiende a 0, que es el caso eje x, eje y. Cuando m igual 1, vale 1 partido por 1 más 1, un medio. Cuando m igual menos 1 partido por 1 más 1, menos un medio. Y cuando m es otra cosa, me parece que es fácil ver que esto vive entre un medio y menos un medio, ¿o no? Si a esto lo llaman el valor de mi función, valor de la función que depende de m, ¿cuál es el valor más grande que toma para la función? ¿En esa recta? ¿Saben calcular el máximo de esta fracción? Oh, fácil, porque calculo su derivada, ¿cierto? Cuando m igual 0, vale 0. Cuando m tiende a infinito, tiende a 0. Cuando m tiende a menos infinito, también tiende a 0. O sea, la pregunta es si tiene puntos extremos en el intermedio. Y ahí calculan b' de m igual, denominador al cuadrado, 1 más m cuadrado al cuadrado. Derivan arriba, 1, multiplican por 1 más m cuadrado. 1 más m cuadrado. ¿Les parece? Menos. Toman la m de arriba, derivan abajo. La derivada de abajo es 2m. Ya, ahí tienen. Conclusión, la derivada vale 1 más m cuadrado menos 2m cuadrado, arriba queda 1 menos m cuadrado, y abajo queda 1 más m cuadrado al cuadrado. Ya, ¿cuándo la derivada vale 0? De primer año es eso. ¿Cuándo la derivada vale 0? El 1 y el menos 1. Cuando m cuadrado igual 1, o sea, en el 1 y en el menos 1, claro, es una función que, de hecho, si la graficaran, es una función que es negativa, su mínimo se alcanza en m igual menos 1 y vale menos un medio, después pasa por 0, después su máximo está en 1 y vale un medio. Entonces, en realidad, si miro la función f, puedo decir, la función f ahí vale 0, la función f acá vale 0, la función f aquí vale un medio, y si me muevo por esta curva, por ese círculo, lo que podría hacer es dibujar mi función diciendo que parte en 0, va creciendo, creciendo, llega a un medio y después decrece hasta 0. O sea, ahí intenté dibujar algo así como la función. No sé exactamente, la dibujé en el mismo plano, voy a decir no entiendo nada. No, el círculo era la bola y esto que he dibujado es algo así como cuánto vale la función en cada uno de esos puntos de esa circunferencia. Si ustedes trazan un círculo... Sí. Si, por ejemplo, si eligiera la función y igual a x cubo. O sea, si me preguntara qué pasa con la curva y igual a x cubo, ahí no sé qué es lo que pasa, ¿qué queda? Queda x a la cuarta, x cuadrado partido por x a la sexta, no sabría ver bien cuánto vale el resultado de esas cosas. O sea, aquí el truco era x igual a y. Ya, entonces, la idea de aproximarse a este punto, yo lo puedo hacer con cualquier función. Con cualquier forma. O sea, lo que tú tienes que estudiar son todos los puntos que viven en esta bola. Y en estos puntos, en esta bola viven los puntos del eje de las X, de las Y, las rectas inclinadas, las rectas, como dices tú, las parábolas, cuadráticas, las cúbicas, todas. Ahora, si tú estás pensando en x cuadrado y x cubo, hay otro ejemplo clásico. El otro ejemplo clásico es algo así como x cuadrado y partido por x a la cuarta más y cuadrado.
esa función cuando uno se aproxima por rectas vale 0, vale 0, vale 0, y en realidad lo que hay que hacer es aproximarse al origen por la parábola y igual a x cuadrado, y ahí queda arriba x a la cuarta, x a la cuarta, x a la cuarta, y nuevamente esa función vale un medio, pero vale un medio a lo largo de una parábola. Es un problema más complicado. La idea es que cualquier función se aproxima al punto que queremos, algo así, ¿no? Claro, claro, cualquier... Ahora, ojo que ahí estás pensando en la noción de límite que la vamos a revisar ya de hecho en la próxima clase. Entonces, lo que quiero hacer es aquí cómo es el gráfico de esta función cuando me acerco al origen. Sigue partiendo en 0, sigue llegando a un medio y sigue bajando a 0. Si ustedes se aproximan más a 0, un circulito más chico, sigue partiendo en 0, sigue subiendo un medio, aunque el círculo sea chico, sigue bajando a 0. La función es una función que parte de 0, llega a un medio, baja a 0. Después baja a menos un medio, llega a 0. Vuelve a subir a un medio, baja a 0. Vuelve a bajar a menos un medio, vale 0. ¿Les parece? Entonces, lo que yo quiero hacer, antes de que terminemos, pienso que iba a destinar 10 minutos, son la 1:20, la 1:20. Tengo 10 minutos. Les quiero mostrar un programa en el computador. Entonces, sala 1. ¿Hay gente en la sala 1? Sí, entonces les voy a decir, les voy a compartir mi pantalla. Voy a dejar de transmitir sala 2. No sé qué pasó con la sala 2. ¿Está muerta la sala 2? ¿Se me murió el computador? El Meet está funcionando. En el Meet les voy a mostrar mi pantalla. Mostrar la pantalla. Esto de aquí es distinto. Una ventana. Esa ventana. Esa les voy a mostrar en el Meet. Espero que no se tranquen todos los computadores. Los de la sala 1, ¿me están viendo mi pantalla? ¿Hay alguien en la sala 1? Ya. Los de la sala 2 no los veo, así que voy a recargar la sala 2. Algo pasó con la sala 2. A lo mejor no hay nada, alguien me mató de la sala 2. Ya, ahí llega la sala 2. Los del Meet. ¿Hay alguien en la sala 2? No pueden hablar conmigo. ¿Hay alguien en el Meet, Google Meet? ¿Gente del Google Meet? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué estás viendo tú? Aló. ¿Qué están viendo en su pantalla? No Sí, te quedo pegado.